Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy hablaremos acerca de la mente universal. Es muy importante que aprendamos a conocer este aspecto de nuestra vida interior, pero para poderlo comprender a profundidad necesitamos conectarnos con el principio de que somos seres humanos multidimensionales. Hay que romper el dogma, hay que romper la creencia en la cual nos desenvolvemos e ir un poco más allá para poder penetrar en el conocimiento superior que, nos guste o no nos guste, no deja de ser trascendente y, por lo tanto, real, más allá de lo que nuestra tridimensionalidad opine. Debemos de recordar que tenemos un cuerpo físico. A este cuerpo físico le corresponde un cuerpo sutil que es el cuerpo áurico. De allí continúa el cuerpo astral, mental, causal, del alma y del ser. Y hacia arriba, la corona sefirótica o Santísima Triamurti, que es Espíritu Santo, como lo entendemos cristianamente, o el tercer Logos, segundo Logos o Mundo Cristo, y primer Logos, que es la del Padre Eterno Cósmico Común, el Uno, del cual se emana toda la creación. Entonces, ¿qué es la mente en sí? Nosotros tenemos la creencia, el dogma de que el pensamiento, el razonamiento es una función cerebral y no podemos estar más equivocados, pero tampoco existe la posibilidad de que la ciencia pueda ir más allá y entender que la mente no es el cerebro, ya que el punto de vista desde el cual se procesa el estudio del pensamiento humano es desde el punto de vista tridimensional. El cerebro no produce los pensamientos, el cerebro no produce los razonamientos, no produce la imaginación, no produce el arte, no produce el movimiento. El cerebro registra la intención del pensamiento, registra la intención de la emoción, registra la intención del movimiento, del arte, de la imaginación, del autocontrol, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro encéfalo no produce el pensamiento produce la actividad del encéfalo. Nos estamos refiriendo claramente a que el cuerpo mental es un cuerpo sutil que utiliza el encéfalo como un medio para poder mover físicamente esa química, ese aspecto eléctrico, energético que compone la naturaleza humana. Recordemos que somos un trío de materia, energía y conciencia. Es decir, así como nosotros tenemos un teléfono inteligente, pongámonos a reflexionar, usemos la lógica. ¿Qué es lo que hace un teléfono inteligente? ¿El aparato en sí o el sistema operativo? ¿Verdad? El teléfono no es inteligente. El sistema operativo es lo que lo define como intuitivo o no. Así que tenemos un hardware que es el equipo telefónico y tenemos un software que es el sistema operativo. Entonces, podríamos pensar nosotros que el micrófono que utiliza el teléfono es lo que habla del otro lado de la línea, ¿verdad que no? Tenemos también que las imágenes que guarda un teléfono son recuerdos del teléfono o es información en el software. Estamos hablando de información en el software. Si el software se altera, entonces cambia la forma en que opera la parte física, el hardware. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros somos un hardware bastante complicado que tenemos un software
que es el pensamiento, o siendo más enfáticos, el cuerpo mental. Y es dentro del cuerpo mental que ocurre el proceso del pensamiento y la conexión del cuerpo mental con el cuerpo físico para que éste se ponga a la altura de las circunstancias es el encéfalo, con todo aquello que le compone, tan básico para la sobrevivencia humana, más allá de emitir solamente razonamientos. Entonces tenemos nosotros que existe una sustancia mental que todo lo inunda como dimensión, pero que nosotros, al poseer un cuerpo mental, también formamos parte de esa dimensión. De la misma forma que el teléfono tiene una memoria virtual y tiene un software que no puedes agarrar, no puedes pesar, no puedes medir. Pero este software se conecta a su vez a Internet, a un espacio global donde existe información. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro cuerpo mental se conecta con la mente cósmica. En el amanecer de la vida, el creador se imaginó la creación y surgieron múltiples creaciones. Conforme ese pensamiento del creador tomó el principio vital creador para crear, llegó a la tridimensionalidad y más allá. Entonces, el cosmos, la fuerza creadora, no se conocía a sí misma, pero esta fuerza creadora, al tomar conciencia de sí misma, es cuando desarrolla una fuerza centrípeta que crea el alma universal o alma cósmica. ¿Cómo la gran conciencia se hace consciente de sí misma? A través de cada chispa que ha emanado de la gran divinidad y que retorna al Padre, pero con sabiduría, con conciencia, es decir, con maestría. Del mismo modo nosotros emitimos pensamientos, pero no somos capaces de crear la fuerza centrípeta, para poder tomar conciencia de nosotros mismos. Así, nuestra sustancia mental lo impregna todo, se compenetra con el todo y no posee límites. Eso está muy demostrado con los distintos experimentos científicos en el área de la parapsicología que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, demostrándonos que la mente es una sustancia independiente del cerebro. Ejemplo, con las materializaciones en laboratorio de seres desencarnados que han sido entrevistados para poder obtener una respuesta, indica un proceso de razonamiento sin tener un cuerpo físico vivo. Algo tan simple como ello. Pero ¿qué sucede? Que lamentablemente el conocimiento científico lo tenemos tan fragmentado por áreas que un descubrimiento de esta área, las demás áreas no lo toman en cuenta. Entonces tenemos un nefrólogo que se lanza específicamente sobre un órgano y que deja de lado que otro órgano también tiene que ver y contribuye al desarrollo del objeto de estudio de su ciencia. Eso es lo que nos sucede. Por eso hoy día la medicina está mutando y hoy tenemos una medicina integrativa que está tratando de unir todo ese conocimiento en beneficio del ser humano. Pero volviendo a nuestro tema, entonces, esta sustancia mental que forma parte de nuestro cuerpo mental produce el pensamiento. Y entonces las áreas del cerebro reaccionan en base a lo que sucede en el cuerpo mental para que el cuerpo genere todo aquello que debe de desarrollar para ponerse a la altura de lo que sucede. Liberar hormonas, liberar endorfinas, catecolaminas, que suba la bilirrubina, que aumente la presión sanguínea, la temperatura corporal, o que baje, que te llenes de vigor, etcétera, etcétera. Así, el cerebro viene a interpretar o traducir lo que percibe el cuerpo mental. El cuerpo mental no está atrapado en nuestro cráneo, pero el hecho de que tengamos ojos, que tengamos 5 sentidos,
nos hace creer que estamos percibiendo todo desde este punto de ubicación, más la percepción de que tenemos un grosor, una altura y un peso. Entonces nosotros, depositados dentro de nuestro cuerpo, creemos que somos el cuerpo, creemos que somos nuestros pensamientos, creemos que nosotros somos los amos de nuestros razonamientos y conclusiones. Pero en el origen estelar de nuestra alma somos espíritu, viviendo una experiencia tridimensional, pero con la conciencia tan dormida que no distinguimos entre la conciencia, el espíritu, la mente y nuestro cuerpo. Vean por qué es tan importante lograr el despertar de la conciencia, para unificarnos en realidad con nuestra verdadera naturaleza interior. ¿Así? ¿Pero qué sucede hoy día? Hoy día vemos que te venden charlatanería, se te venden cursos de poderes mentales, así. ¿Y qué hace la gente? Las multitudes se abalanzan sobre eso, se abalanzan sobre lo fascinante, se abalanzan sobre la aspirina para creer y tener confianza en sí mismo. Pero, ¿qué ocurre después? No te queda absolutamente nada más que una vanidad mental, porque estamos hablando de que si somos seres del mundo tridimensional, que también tenemos una parte de cuarta dimensión, cuerpo vital, un cuerpo astral y un cuerpo mental, el hecho de pensar en tener poderes mentales implica separarte de la divinidad. ¿Por qué? Porque la mente debería de ser un elemento pasivo, llano, para que en la mente se puedan reflejar las revelaciones internas que emanan de tu ser espiritual para darte mensaje, sabiduría e instrucción. Entonces, si ese lago está agitado por el razonamiento violento que vivimos como sociedad, no se pueden percibir las verdades cósmicas y el ser humano se queda atrapado en el proceso de elección. El proceso de elección es un proceso de razonamiento. El razonamiento genera el batallar de las antítesis. Es decir, tú, en base a lo conocido, tomas una decisión para manifestarte. Eliges ir al gimnasio, eliges comer más, eliges dormir un poco más, eliges defenderte, eliges agredir, eliges no hacer nada, eliges casarte, eliges ser soltero toda la vida, eliges muchas cosas. Y ese es el origen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos elecciones no tiene que ver con la voluntad del Padre, que podría manifestarse en ti, ser interpretada por ti, si tu mente no fuera víctima del razonamiento y la elección. Sí, estamos hablando que la mejor manera de pensar es no pensar, para que entonces quien se ocupe del proceso cognitivo sea tu alma despierta. Pero ¿qué sucede? Te meten la idea de que la mente desarrollada, la mente con poderes, la mente con facultades te va a liberar, y no te libera. La mente debe ser conquistada por nosotros mismos. El Maestro Jesús, montando al borrico para penetrar en aquella ciudad, mientras le gritaban Hosana, Hosana, te está demostrando simbólicamente a través del Evangelio que el burro de la mente debe ser montado por el Crestos. ¿Y en qué plano se encuentra? Recuerden, físico, vital, astral, mental, causal, del alma, del ser, tercer logos, Cristo cósmico. Entonces la mente debe de servir para que el Crestos cósmico te pueda guiar, educar y conducir a través de las revelaciones que proceden de los mundos internos o la voz interna de tu Padre muy amado que te habla en el lenguaje de la intuición. Pero en lugar de eso, hoy te enamoras,
Mañana sufres, te vuelves a enamorar, te casas con una persona, vives karma, vives dolor, vives sufrimiento. Y todo procede del proceso de elección. Y el sistema educativo que tenemos, la programación, lo que los medios de comunicación te instruyen, es a qué razones. Nadie te enseña la forma más elevada de pensar, que es el no pensar. Pero entonces, ¿cuál es el estado de nuestra mente como seres humanos comunes y corrientes? Es caótico. ¿Por qué? Porque nuestra mente está fragmentada en muchas mentes. Es decir, nuestra mente aloja a distintos tipos de personajes en nuestro propio interior, y cada personaje cree que es nuestra mente. ¿Ustedes creen que el alma odia? ¿Que el alma es vengativa? ¿Que el alma es morbosa? ¿Que el alma está deprimida? ¿Que el alma se enamora de 3 mujeres cada mes? ¿Que el alma aborta? ¿Ustedes creen que el alma clama porque haya guerra? ¿Ustedes creen que el alma valora más las ganancias que a las personas? Por supuesto que no. Lo que sucede con nosotros es que estamos desalmados. Por eso el Maestro Jesús, el más grande maestro de perfección, nos dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿A qué se refiere? A que en el tiempo presente no se posee alma. Lo que hay dentro de nosotros es una serie de procesos razonativos cuyo origen está en la mente, y la mente es la guarida de nuestro ego o pecados capitales, que son muchos. Entonces, cada uno de esos individuos o personajes dentro de nuestra mente creen que somos nosotros. Es decir, mi violencia cree que es Julián, mi ambición cree que es Julián, mi holgazanería cree que es Julián, mi glotonería cree que es Julián, y también cree que es este cuerpo, y también cree que son suyos los pensamientos que emite. Entonces, cuando el Maestro Jesús encuentra aquellos posesos, les dice: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la respuesta? Le contestan: somos legión. ¿Por qué son una legión? Porque dentro de nosotros hay una legión de Julianes, una legión de Petras, una legión de Betis, y cada una de esas personalidades que tenemos dentro usurpa nuestra relación con la realidad. Entonces, desde qué realidad y desde qué libertad tú tomas elecciones para la vida. ¿Verdad que está terrible la situación humana? Es terrible que no tengamos una educación íntima que nos permita a nosotros unificar lo que está dividido, unificar nuestra mente para convertirla de una mente activa por la contaminación que nos rodea a una mente pasiva, como un lago sereno. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ves un lago y que no hay viento, que no hay lluvia, que está en total armonía? Está plenamente sereno. Pero si tú llegas y lanzas una piedra al centro, se crean una serie de ondas que llegan a la periferia y rebotan hacia el centro y se convierten en aguas turbias. Eso es lo que sucede con nosotros. Por eso la mente es femenina, lleva el artículo la mente, porque es pasiva. Pero nosotros tenemos una mente activa. En la gran ciudad, ¿qué se dice? Tienes que estar al tiro, ¿no? Tienes que estar a las vivas. Piensa mal y acertarás. Razona, piensa. O mejor dicho, la mente pasiva debe de estar al servicio del ser, y debemos de colocar en ella panes consagrados a la divinidad, como dirían los egipcios. ¿Sí? Ellos en sus rituales y ceremonias mencionan que solamente ofrendan panes sepulcrales.
¿Por qué son panes sepulcrales los que se ofrendan en los grandes ritos egipcios? Porque el pan representa la sabiduría y el sepulcro a la muerte. O sea, te están diciendo que ellos solamente comen panes a los cuales se les ha quitado la putrefacción, se le ha quitado el aspecto de ignorancia, de creencia de los hombres, porque han muerto en sí mismos. Y entonces el pan de la sabiduría puede penetrar en nuestro mundo interior. Pero ¿qué hacemos nosotros? Escuchamos esta conferencia, buscamos en Google, a ver, mente universal, poderes mentales. No, tiene que haber algo que sea lo que encaje contra lo que acaba de decir Julián. No paramos de razonar. Buscamos pildoritas de consuelo para seguir siendo los mismos. Si tú no unificas tu mente en una sola, desintegrando el ego que la divide, entonces, ¿qué poder mental puedes tener? Ahí veo yo a esos tristes personajes vendiendo poderes mentales, prometiendo facultades, prometiendo desaparecer esto, aquello y el otro. Tristemente, tienen que vivir de la charlatanería, vendiendo los cursos de poderes mentales, porque no tienen la fuerza mental para poder realizarse en el aspecto material de la vida. Tan sencillo como eso. Pero en esta época encontrar buscadores sinceros de la sabiduría es muy complicado. Así que un charlatán siempre tendrá seguidores charlatanes, ¿verdad? Y alguien que busca la sabiduría siempre se acompañará de personas que anhelan la sabiduría. Así que esta mente cósmica que todo lo inunda, porque recuerden que las dimensiones no están en capas, están compenetradas. Entonces, no hay límites para nosotros. Y cuando un pensamiento del Creador debe de expresarse en el mundo tridimensional, la mente apta para percibir y propagar esos conceptos lo recibe y lo cristaliza. Así suceden los inventos, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿de dónde procede la estatua de mármol? ¿Del mármol o del pensamiento del artista? ¿De dónde procede la silla de madera? ¿Del árbol o de la imaginación del carpintero? ¿Verdad? Entonces, todo ya existe en ese gran caudal o recurso de la mente cósmica. Todo está allí. Cada vez que piensas, te conectas con un principio. No existe nada nuevo. Todo lo que se inventa ya existió. Solo nos estamos conectando con la fuente que todo lo contiene. Esa mente universal contiene muchas cosas. De seguro les ha ocurrido que ustedes van a subir a un taxi, van pensando en una canción, abres la puerta del taxi y traen la misma canción en la misma palabra. Y te quedas tú, ¡ay, qué coincidencia! Las coincidencias no existen. ¿Qué sucede? Que en el plano de la mente, tú estás afinado con eso que está sucediendo en ese instante. Tenemos que percibir la realidad desde la telepatía, desde la clarividencia, desde la clariaudiencia. Nosotros tenemos facultades superiores que nos permiten conectarnos con nuestros cuerpos y diferentes planos. El problema es que no se nos educa, no se nos instruye en ese sentido. ¿Así? Entonces, hablar de la mente cósmica es hablar del caudal de creatividad ilimitada que se encuentra alrededor tuyo y que tú formas parte de ello a través de tu propio cuerpo mental lunar. Así. Pero tu mente está dividida en muchas mentes, está fragmentada por el ego. Entonces, como todos pertenecemos a la mente universal y nos compenetramos con ella, todos estamos dentro de todos.
Todos nos percibimos a todos y todos podemos ver lo que nos rodea porque existe en la gran mente universal. Así, yo recuerdo aquellos experimentos de la Guerra Fría en la cual se trataba de ubicar los silos nucleares rusos que se encontraban en la antigua Unión Soviética por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Trabajaban con muchas personas para encontrar quienes tenían cualidades psíquicas y a esos seres humanos se les invitaba a concentrarse en mapas para poder ubicar en qué lugar se encontraban los silos nucleares. ¿Y qué creen? Hubo detectives psíquicos que maravillosamente daban un gran resultado al encontrar los silos nucleares. No recuerdo en este instante el nombre, pero hubo un detective psíquico que incluso describió el portón de entrada de una base secreta en la Siberia y también el objeto que se encontraba colgado al centro de la puerta. En el futuro, cuando las fuerzas especiales norteamericanas llegan a ese remoto lugar para verificar que existiera el silo nuclear, no tan solo encuentran la base, también encuentran la calavera que había descrito aquel investigador desde Estados Unidos, colgada en el punto de unión de la puerta principal de acceso a la base. Vean qué interesante. Y eso me recuerda a mí una experiencia muy personal, ya hace como unos 20 años de esto, 22 años, en el cual estábamos reunidos unas 52 personas, practicantes de meditación, pero verdaderos practicantes, no de pose, no de Instagram, no de selfie, no veganos, no nada de eso, verdaderos practicantes de la meditación. Entonces, estábamos allí reunidos y el guía de ese grupo nos dijo: todo mundo conéctese con el sitio en el cual estoy meditando. ¿Así? Entonces la meditación duró un par de horas, me acuerdo. Cuando termina la meditación, él dice: que alguien me diga en qué medite. Y pues nadie levantó la mano y me atreví a levantarla. Me toca hablar, me da la palabra y le comento. Lo que pude observar fue un Buda gigante en una especie de caverna a cielo abierto, horadada, y ese Buda tiene colores, pero predomina el tono de la piedra y es gigante, tal vez 30 o 50 metros. Y aquel caballero dice: muy bien, meditaste en el Buda que se encuentra en tal ciudad. Y efectivamente ese es el Buda en el cual medité. Al paso del tiempo pude ver la imagen real, bueno, no real, sino física, de este gran Buda. Se la pude compartir a esa persona y me confirmó que era efectivamente en lo que él meditaba. Entonces, ¿qué sucede? Todos nos compenetramos en la esfera de nuestro cuerpo mental, unos y otros. Esta parte de la percepción psíquica, cuando la mamá ve que llega el hijo, ¿no? Y ¿qué te pasó? Y el hijo: no, nada, mamá. No, ¿qué te pasó? Nada. ¿Qué te pasó? A ver, dime, ¿qué te pasó? Y que resulta que saliste bajo de calificaciones, la mandaron llamar, se te perdieron los lentes, etcétera, etcétera. Pero ella percibe tu vibración mental porque a nivel mente universal nos compenetramos y transmitimos nuestro nerviosismo o nuestra presencia. Más allá del aspecto energético, es fuerza mental. Como cuando estás hablando de una persona o pensando en ella, suena el teléfono, contestas y es esa persona. ¿Por qué sucede esto? Porque en el aspecto mental tú puedes percibir eso. Sus ondas mentales se proyectan desde la glándula pineal y tú lo percibes a través del receptor del plexo solar. Y entonces, si eres sensible, si tu mente no está tan atormentada con el proceso del pensamiento, te llega la idea, ¿no? Ah, de seguro fulano va a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y resulta que fue todo tal y como tú lo percibiste a nivel plano
mental. Así que vean qué interesante es conocer acerca de nuestra mente. Toda la creatividad, todos los recursos que hay en ese plano están allí. Pero, ¿cómo te puedes beneficiar de esa mente cósmica si tu mente no está unificada? A través de la meditación y a través del trabajo sobre el ego, que es el que te fragmenta, te divide y diluye tu fuerza espiritual. Por lo tanto, el proceso del razonamiento y del batallar de las antítesis impide que tú puedas percibir las revelaciones internas, la voz del Padre, y acabas tomando una decisión y no haces la voluntad del Creador. Entonces tu vida te conduce a la monotonía, al hastío espiritual, al fracaso y al sufrimiento. Muchas veces eso que llega a nosotros, que pareciera de muy buena suerte, nos trae dolor y sufrimiento. Y aquello que parece negativo, resulta que te salvó de una circunstancia. Qué bien que nos cuide el Padre, pero qué pena que como criaturas inconscientes no podamos ser conscientes de nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo puedes proyectar una vida feliz, próspera y en abundancia si no te conoces profundamente a ti mismo? Si estás creído que con la etiqueta de tomé un curso de poderes mentales, ya con eso ya trascendiste y tienes 20 poderes más que la gente común. Eso es falso. ¿De qué te sirve caminar sobre brasas al rojo vivo si sigues tomando decisiones viscerales, si sigues sufriendo emocionalmente, si tu mente sigue en el batallar de las antítesis? De nada. ¿Que una persona tiene más fuerza mental que otra? Definitivamente sí. Yo recuerdo un amigo, este amigo tenía años trabajando intensamente con ciertas claves que potencializan la fuerza psíquica, y estábamos 4 en un auto esperándolo porque el sujeto era muy lento. Fíjense qué incongruencia, ¿no? Muy lento, muy pachorrudo, diríamos en México, y el chofer también estaba ahí esperando, ¿no? El chofer era nuestro maestro de meditación, así. Entonces llega el sujeto y él quería estar del lado de la ventana. Llega y dice, porque yo estaba en la ventana de enfrente de copiloto y atrás había 2 sentados, ¿no? Llega y le dice, Julián, bájate. Y yo le digo, ¿por qué? Si para eso terminé mi actividad a tiempo. Y le dice a los otros, bájense. Y se bajan. Se sube, se pone cómodo, se ancha, y ya los dos se sientan encimados en una esquina. Y le decía nuestro maestro de meditación a él, ¿te diste cuenta cómo tu fuerza mental pudo moverlos a ellos, pero no a Julián? Y eso que tú eres casado y tienes años trabajando con tales fuerzas. Y el cuate se queda así, ¿no? Y sí sucede, de que muchas personas te manipulan a través de la educación, con la personalidad, con la imposta de la personalidad misma, y te someten. Fácil. Actualmente que la gente llama a la violencia para liberar países, ¿no? Y ahí va la gente, sí, violencia, sí, guerra. Ya no hay héroes, ya no hay personas que digan, defiendo mi patria y mi soberanía, y yo mismo resuelvo lo que suceda en mi país. Ya no. Hoy todo el mundo está clamando por el intervencionismo mediático. Fíjense. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque en las redes sociales todo el mundo dice chismes de esto, de aquello, del otro, te invitan a la violencia y lo apoyas. Eso es tener poca potencia mental. Que te dicen por ahí en redes sociales, coloca esta banderita de marco para apoyar a la causa, una causa de degeneración, una causa de depravación, de involución de espiritualidad humana. ¿Y qué acaba haciendo la gente? Coloca el marquito porque las redes sociales así te lo dicen. Eso es no tener fuerza mental. Entonces vean ustedes cómo hay distintas potencialidades entre distintos tipos de seres humanos. Las personas que desarrollan su fuerza mental se vuelven magnéticas, triunfan en la vida cuando estas fuerzas se compenetran con el bien, con el amor, con la espiritualidad y con el altruismo. Pero nuestro objetivo no es enriquecernos tan solo con esos conocimientos. Nuestro objetivo es sanar
nuestro cuerpo mental, lograr que nuestra mente sirva para percibir las verdades cósmicas y poder obtener la sabiduría que tanto anhelamos para llegar al conocimiento superior, a lo que se conoce como la iniciación, o sea, el que penetra al camino interior. De eso es de lo que se trata. Así que nosotros, atendiendo a los egipcios que nos hablan de comer solamente panes que hayan sido ofrendados, ¿sí?, nos están señalando que también debemos de cuidar qué es lo que metemos aquí, qué tipo de impresiones de la vida, qué tipo de conocimientos del ojo llegan a nuestro interior, porque eso enturbia o aclara lo que llevas dentro. Tenemos que aspirar a la sabiduría divina. Entonces, el cuerpo mental no es malo ni es bueno, de hecho es un cuerpo lunar. El problema aquí es que tú no eres consciente de los procesos razonativos, de los procesos del pensamiento, de los funcionalismos de la mente y a quién le pertenece lo que piensas, lo que sientes, tu realidad, tu percepción de ti mismo, tu percepción de lo que te rodea, y eso se convierte en una prisión. Así, porque entonces la realidad condicionada es limitante dentro de esa gran esfera de la mente universal. La mente pasiva te conecta con la mente cósmica, te conecta con los mundos, te conecta con las estrellas, te conecta con otras humanidades, te conecta con la palabra que debe de llegar al plano tridimensional para que el verbo se haga carne y sangre y camine entre los hombres. Vean ustedes. Entonces, el trabajo con nuestra esfera mental va muy de la mano de la meditación. Y la meditación va enfocada a poder sanar nuestra mente, limpiándola de esa multiplicidad egoica que albergamos en nuestro interior y que usurpa a las verdades trascendentales. ¿Cómo podríamos nosotros ser un sanador con una mente como la que tenemos actualmente? ¿Cómo podríamos ser un guía de la humanidad? O ser un moderno angelólogo, ¿verdad? Un angelólogo vegetariano, afeminado si se puede, para que la gente te acepte. ¡Qué terrible! ¿Sabían que el nombre correcto de aquellos que trabajan con los seres superiores es teurgo, que procede de teos, Dios, y ergón, que es obra? Un verdadero teurgo no andaba con cosas afeminadas. Un verdadero teurgo era un hombre en potencia que sabía invocar a los seres superiores y cristalizar y materializarlos en el mundo físico para ayudar a las multitudes. No tiene nada que ver con los cursos de angelólogos, cursos de fantasía que tanto se venden en el mundo y que le bloquean a las personas la posibilidad de penetrar al camino interior. ¿Por qué? Porque los conocimientos charlatanes te cierran las puertas del camino esotérico. Así de simple. Porque la Trimurti es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es la verdad, el Hijo es el amor y el Espíritu Santo la castidad científica. Entonces la mentira atenta contra el Padre y te desligas de su vibración y sus efluvios, y entonces la divinidad no fluye en ti, ni el esoterismo fluye en ti, ni los seres superiores, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, asisten a aquel que vibra con la mentira. Vean, yo sé que para muchos esto que yo digo suena muy exigente. El conocimiento es exigente. El conocimiento no es para ser profanado, pero hoy día, tristemente, es lo que abunda. Así que, bueno, creo que esta clase ha sido muy aleccionadora. Nos ha mostrado acerca de la mente universal, nos ha hablado de nuestro cuerpo mental y tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que haber una higiene mental dentro de nosotros para no caer en las epidemias mentales de la humanidad, que es lo que les comentaba precisamente, cuando se invoca la violencia, cuando se te pone un experimento de redes sociales y caes, cuando te llega una cadena, ¿verdad?, por ahí,
para ver cómo reaccionas, cuál es tu moral, y caes en ello. Las epidemias mentales es cuando un pueblo comienza con violencia, es cuando los pueblos desean ir a la guerra, es cuando comienza la degeneración sexual, moral, etcétera, y de una persona a otra se infecta con la idea de que es correcto y comienzan a defender causas que no son perseguidas, que no son atacadas, pero que sí lesionan, lastiman y degeneran a la sociedad. Pero la epidemia mental es tan fuerte que la gente se levanta indignada a defender su propia inmoralidad y causas absurdas. ¿Así? Ahí les doy un ejemplo de una epidemia mental. Hoy día, esta controversia de los popotes de plástico, ¿verdad? Todo el mundo dice, ay sí, conciencia ecológica, que no haya popotes de plástico. Sí, ahí anda la gente. Fíjense, pero ¿por qué en los restaurantes no colocan popotes de origen vegetal? Que existen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos negocios que defienden el no usar popote no lo hacen por la naturaleza, lo hacen por sus bolsillos. Pero el remedio existe, popotes de origen vegetal, y te dicen, no, porque son muy caros. Yo gustosamente pagaría 5 o 10 pesos por un popote vegetal, y no cuesta eso, cuesta 1 peso. Entonces la epidemia mental encubre la realidad y la gente la repite. Y tú pides un popote en un restaurante y te voltean a ver los enfermos mentales y dicen, ay, está pidiendo popotes. Tienes derecho a pedir popotes, porque existen popotes de origen vegetal. Tan sencillo, pero la programación no te permite ver más allá, solo lo que está de moda, lo que te condiciona. Y las redes sociales son un arma para condicionar a los pueblos a que aprueben o desaprueben algo y a que cambien de forma negativa su moral para poder ser divididos como sociedad y más dominados. Así. Pero estamos en una sociedad dormida y por ese motivo es que no se toma conciencia de estas situaciones. Hay algo conocido como la conducta gregaria. La conducta gregaria va muy de la mano de las epidemias mentales. Es decir, hay una manifestación, alguien agarra una piedra y la arroja. Basta que uno lo haga para que todos comiencen a hacerlo. Y la gente que está cerca, que no iba a la manifestación, se altera, se emociona, se mete al grupo y acaba tirando piedras. Esa es la conducta gregaria. Visualicemos nuestro planeta. Más de 7,000 millones de seres humanos pensando en consumismo, vibrando con violencia, con pensamientos desordenados. ¿Cuál será la atmósfera mental de nuestro planeta por causa de nuestra presencia desordenada y falta de trabajo espiritual? Entonces hay una gran conducta gregaria. Entonces hay un proceso de fuerza hipnótica que hace que el despertar de la conciencia sea más difícil, porque todo el mundo está en el sueño y en la programación. Nadie quiere despertar. Así que bueno, poco a poco dentro de este curso iremos aprendiendo a cómo poder utilizar el recurso de nuestro cuerpo mental de forma positiva, pasando, claro, por esa higiene mental, el conocimiento de la meditación y el trabajo sobre el ego. Les agradezco mucho su atención. Soy Juan Julián Carroyo Espinosa, quedo para servirles. Apóyenos compartiendo este video. Te puedes agregar a nuestro grupo de chat. Allí intercambiamos cosas muy interesantes y siempre les damos avisos de las actividades que hacemos como transmisiones en línea. En la descripción puedes hallar también el link de mi número telefónico o tomar el que aparece en pantalla. Te agradezco mucho, comparte, da me gusta, suscríbete. Que estés muy bien. Bendiciones.